del cielo, un estudio acerca de Filipenses 3:20. Hago una pequeña introducción. La esperanza no es un sueño ni una ilusión, sino una ancla que te ha dado Dios para mantenerte firme y afincarte cuando lleguen las tormentas a tu vida. Anónimo. En momentos difíciles se necesitan palabras y ejemplos que ayuden a continuar con la vida humana y espiritual. La historia de la humanidad ha podido ver cómo en tiempos de guerras, pandemias y desastres naturales han surgido personas que inspiran por sus palabras y hechos en medio de los conflictos. Sea por sus propios medios o a través de su profesión, intentaron remediar alguna situación difícil. En la iglesia también se ha dado a lo largo de su historia momentos de persecución, guerras religiosas y cismas, personas ejemplares, algunos santos que han sido de inspiración para los fieles por ser luz de esperanza en esos momentos difíciles. Me decidí por la carta a los Filipenses por dos motivos: continuar estudiando la ciudad de Filipos, pero ahora con la perspectiva de San Pablo, y debido a que me encontraba elaborando un comentario bíblico acerca de la carta. La cita de Filipenses 3:20 la seleccioné porque se traduce como ciudadanos del cielo, y anteriormente había profundizado acerca de la ciudadanía romana en el siglo I después de Cristo. Sin embargo, se estudiará desde otra perspectiva. Por otro lado, la situación actual de pandemia ha presentado varios retos para el mundo y para la iglesia, que estaba seguro que el mismo Pablo nos podía decir a los cristianos qué debemos hacer para poder continuar con nuestra vida. Este es el resultado de la investigación. El estudio partirá desde la ciudad de Filipos y lo que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas realizadas en el lugar. De ahí seguirán los siguientes pasos: análisis de algunas palabras del texto, investigar si la palabra politeuma tendría alguna referencia en las corrientes filosóficas griegas, conocer los conceptos de pertenencia a un estado como lo proponían los judeocristianos, el Imperio Romano y la comunidad cristiana a través de Pablo. No olvidar que el apóstol se encuentra en una situación de prisión, pues entre paréntesis, confinamiento forzado, y motivan a la distancia a su comunidad con varias menciones positivas de aliento cristiano, en donde la figura de Cristo es central en la carta. Esto, como se verá, ayudará para el tiempo complicado que se vive en la actualidad. Vamos a empezar con la ciudad de Filipos. Los romanos, al conquistar el territorio de Macedonia, ocuparon la ciudad y en el 168 a.C. conservaron el nombre. En la organización administrativa, Macedonia se dividió en 4 distritos y Filipos se encontraba en el primero, aunque no era la capital provincial. Históricamente no fue capital ni de ningún distrito de esa provincia, pero su importancia estratégica, militar y comercial le permitía a la ciudad ser un lugar destacado al este de Macedonia. Estaba al oriente de la Vía Ignacia, que le comunicaba directamente hasta Italia y la unía con el puerto de Neápolis, que se encontraba a 15 kilómetros de distancia aproximadamente. Ese camino de cerca de 1.120 kilómetros unía Oriente con Occidente, 2 ciudades extremas, Bizancio con Dyrrachium, atravesando las provincias romanas de Iliria, Macedonia y Tracia. Cuando Octavio fue ascendiendo en el gobierno de Roma, le dio varias distinciones a la ciudad. En el año 41 a.C. le dio el título de colonia, con derecho romano o ius italicum. En el 30 a.C. reorganizó la colonia y procedió a un nuevo licenciamiento de veteranos de guerra. La ciudad tomó el nombre de Colonia Iulia Filipensis. Y después, en enero del 27 a.C., la llamó Colonia Augusta Iulia Filipensis, cuando Octavio recibió el título de Augusto del Senado. Una colonia, al tener ius italicum, tenía privilegios, ya que los habitantes eran considerados ciudadanos de Italia y podían tener un gobierno autónomo. Todos los nacidos en la ciudad adquirían automáticamente la ciudadanía romana y los terrenos de la ciudad estaban exentos de ciertos impuestos. Como ciudadanos de Roma, la gente podía comprar y vender propiedades, estaban exentos del impuesto sobre la tierra y del impuesto de capitación y tenían derecho a ser protegidos por la ley romana. La población que estaba en Filipos
era conformada por romanos, tracios, griegos y personas que venían de Asia, así como judíos. Una peculiaridad que tenía esta sociedad eran los títulos y honores como parte de su identidad. Así lo han mostrado las inscripciones y evidencias arqueológicas descubiertas, en donde personas y oficiales son honrados por sus logros o por sus obras de beneficencia. Predominaba el latín por encima del griego y los habitantes se comportaban como si estuvieran en Roma, ya que la ciudad estaba diseñada como la capital imperial. Una peculiar forma en que la gente se organizaba eran las asociaciones voluntarias. Consistían en reuniones que podían ser para honrar a una deidad o según la profesión. Esa organización social era muy común en el Imperio Romano y en Filipos se han encontrado numerosas evidencias de esos grupos. La cercanía de la vía Egnacia y del puerto de Neápolis permitía un continuo movimiento de personas, de mercancías y por consiguiente la posibilidad de encontrar también varias religiones. Acerca de las religiones que se podían encontrar en Filipos estarían los cultos de la religión romana y en el Fórum estaba el culto al César. Además se han encontrado santuarios e inscripciones a distintas deidades como Artemisa y Cibeles, diosas griegas, Silvanus, dios romano del campo, Isis, diosa egipcia, Sarapis, dios greco-egipcio y otras deidades, lo que habla de la diversidad religiosa que se podía encontrar en la ciudad. A lo que había que agregar también la religión judía. Se ha encontrado una estela funeraria que habla de una sinagoga correspondiente al período romano tardío. Entre las ciudades de las provincias romanas en donde Pablo envió cartas y que se encuentran en el epistolario paulino del Nuevo Testamento, solo Filipos tenía la ius itálico. Vamos al texto. Para poder revisar a fondo la cita, la voy a dividir en dos partes para facilitar el análisis. Esa es la primera parte. La traducción donde Ciudadanos del Cielo de 3:20, pues ha tenido sus dificultades, o por el término politeuma. Se ha traducido como ciudadanía, pero hay otra posibilidad de interpretarla como conducta y proceder. De tal modo que si se conserva ciudadanía, se puede decir somos ciudadanos del cielo. Así lo traduce, por ejemplo, la Vía y también la Biblia de América. Otra traducción, por ejemplo, Nácar Colunga dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Sin embargo, hay otra interpretación que es Estado en sentido activo como sujeto que ejerce el poder político y por tanto sería gobierno. De este modo, la traducción sería nosotros pertenecemos al gobierno, entre paréntesis ponemos Estado, Estado de gobierno, Estado gubernamental, que se encuentra o que se halla en los cielos. O el Estado que está presente en los cielos, pues es nuestro o es de nosotros. Otras interpretaciones de este término la han traducido como colonia o refiriéndose a asociaciones voluntarias, que como ya mencionamos eran comunes en la época grecorromana. Entonces, una primera aproximación es notar que hay una connotación política en el versículo 20a, por la presencia de la palabra politeuma. Aunque la mayoría de las traducciones ha utilizado ciudadanía, no habría que descartar la referencia de Estado o gobierno. Se tendría en cuenta a lo largo de este estudio esta peculiaridad. La segunda parte del texto que tenemos ahí, un poco más sencilla, vamos a estudiar los términos Kyrios y Soter, Señor y Salvador. La traducción, pues es, como hemos mencionado, ¿verdad? De donde esperamos como Salvador a Jesucristo el Señor o a Jesucristo Señor. Para los judeocristianos y judíos no representaría un problema de comprensión, ya que los dos términos, tanto Kyrios como Soter, no representaría un problema porque son utilizados en las 70 para referirse a Dios. Kyrios era la más usada traducción para Adonai, usado en vez del sagrado tetragrama. Por su parte, Soter es la traducción de la palabra hebrea Yeshua y es una denominación que se aplica generalmente a Dios.
Otro uso de estas palabras, como para darles culto a los reyes, no estaba permitido. En cambio, para los grecorromanos no solo se usaban para los dioses, sino también para los soberanos. En el culto al emperador sobresalen los títulos de Señor y Salvador. Kyrios, como título real y divino otorgado a dioses y reyes, tuvo un proceso. Al inicio no sería apropiado llamar como tal al soberano, ya que la connotación era el de un propietario de esclavos. De hecho, Augusto y Tiberio no lo aceptaban. Hay una referencia de Suetonio en la cual pues el emperador, cuando le llamaban de esta manera, se ofendía y no le gustaba. Sin embargo, lo que para el occidente romano era impropio, no era así para el oriente romano. Kyrios era un epíteto o metonimia que la gente usaba para invocar a sus dioses en la cultura helenística. De tal modo que si el rey es un dios, pues sería también nombrado como tal, y aunque no aparece en las monedas o en inscripciones del Estado, el título bien se usaba y se conocía en el culto imperial. La palabra soter en el contexto religioso era utilizado para los dioses griegos y egipcios. Por ejemplo, a Zeus se le llamaba Zeus Altísimo, Salvador Grande. También así se la utilizaba a Serapis, a la diosa Isis, etc. Por su parte, en el culto helenístico, también a los soberanos se les daba este título. En escritos e inscripciones a los gobernantes se les otorgaba. Por eso, a los emperadores romanos también se les llamaba de esa manera y se les nombraba de ese modo en el culto imperial. A César Augusto, Salvador del género humano, y a Claudio, Salvador del mundo, o Dios Salvador y Benefactor. Una segunda aproximación a la segunda parte del versículo es que las palabras tienen una connotación política y religiosa al estar vinculadas con los soberanos y las deidades. Por otra parte, hay referencia a la segunda venida de Jesús, de la cual se verán algunos aspectos más adelante. Vamos a ver algunos antecedentes de corrientes filosóficas en 3:20. En la carta a los Filipenses, como en otras de las cartas paulinas, se encuentran varios aspectos que provienen de la filosofía de la época. Se han encontrado especialmente algunas referencias al epicureísmo, estoicismo y cinismo. No se sabe qué tanto influyeron estas corrientes filosóficas en el pensamiento y reflexión de Pablo. Su mismo lugar de nacimiento, Tarso, era uno de los centros de enseñanza estoica de su tiempo. Pues probablemente conociera algunas formas retóricas como la diatriba, las preguntas retóricas, listas de vicios y virtudes, y algunas palabras que le permitían transmitir adecuadamente el mensaje cristiano. Las similitudes están en lo formal, en el lenguaje que sus referencias a la realidad. La filosofía cínica se inspiraba en Diógenes de Sinope, del siglo IV a.C., como un signo contrario a la cultura dominante. Invitaban a vivir en la naturaleza, llevar una vida austera para darle importancia a la libertad. Consideraban que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. El mismo Diógenes utilizaba una expresión cosmopolites para preguntarse acerca de su ciudad de origen, respondiendo que no pertenecía a ninguna polis, ciudad en cuanto tal. Sin embargo, la escuela estoica del siglo III a.C., en sentido contrario, consideraron en sentido positivo el reconocimiento de una comunidad política universal, cosmopoliteia, o ciudadanía universal, en la cual todos los seres humanos, sin considerar estatus y pertenencias políticas, pueden ser integrantes de una sola comunidad ética política, la comunidad de todos los seres humanos. Esa visión, que se puede denominar cosmopolitismo, es compatible con el universalismo moral, que responde a exigencias morales universales. La ciudadanía se extiende a todos los que comparten el espacio público, que es el límite, que en el límite coincide con el mundo entero. La cosmópolis es una comunidad moral universal. Para ser ciudadano del mundo no se abandonan los orígenes, la cultura o la etnia, sino que lo que se exige es la lealtad
a la comunidad moral universal. Es decir, es un cosmopolitismo impolítico que incluso puede englobar a otras entidades menores, locales o regionales, aptas para realizar ciertas tareas. El debate filosófico de una comunidad universal se mantuvo durante mucho tiempo en el ambiente greco-romano. Entonces, aquí la intención es ver de que hay una cierta semejanza, ¿verdad? Cierta semejanza, y en cuanto al término politeia, pues ya se conocía desde hace mucho tiempo atrás. Vamos ahora al punto que quiero presentar, que es el Pablo muestra un nuevo estado. Con esos antecedentes se puede ver cómo Pablo dispone a establecer un contraste entre la pertenencia al judaísmo o a Roma por una parte y la pertenencia a Cristo por otra. Entonces vamos a tratar de ver cuál era el problema de los judeocristianos para la comunidad de los filipenses. El estado para los judaizantes. En el contexto, la cita de 3:20 se encuentra en la sección que va del 3:2 al 4:9, en la que Pablo se enfrenta a los judaizantes. El estilo y la dureza de las palabras tan contrarias a lo escrito anteriormente ha llevado a considerar este pasaje parte de otra carta distinta denominada como carta de la polémica. Incluso la forma como comienza, ¿no? Cuidado con los perros, cuidado con los que mutilan. Es una forma muy fuerte como comienza en 3:2. La mayoría de los estudios acepta que es para los judaizantes. Entonces, los judeocristianos que habían llegado a Filipos con su particular manera de entender la salvación, la centralidad de la ley de Moisés, pretendían convencer a los cristianos de origen gentil que para ser verdaderamente salvados, previamente debían aceptar la circuncisión y el rechazo de los alimentos considerados impuros. La dificultad consistía en un choque cultural entre dos mundos, el judío y el greco-romano. Lo que para unos era correcto, no lo era para los otros en cuanto a los alimentos y sobre todo el cuerpo humano. Mientras que la circuncisión era un acto religioso importante para la ley y por consiguiente para los judíos, para la mentalidad pagana era una mutilación y motivo de burla o de vergüenza. Por otra parte, la aceptación total de las normas y ritos provenientes del judaísmo por parte de los gentiles les permitiría entrar al auténtico pueblo de la alianza. De este modo, se asegura la verdad de la fe, la ley da la seguridad de estar cumpliendo la voluntad de Dios y así tener una identidad clara frente al mundo pagano. De algún modo, la intención era poner de relevancia la pertenencia a una etnia específica a través de varios signos que los distingan de los demás. Ahora, el estado para Roma. Sin embargo, no se debe solo considerar Filipenses 3:20 como una respuesta a los cristianos judaizantes. También se puede profundizar la relación con la ciudad de Filipos y a lo que los cristianos en su vida cotidiana enfrentaban al ser súbditos del Imperio Romano. Pablo en la carta usa varios términos romanos, pretorio, César. La comunidad conoce muy bien los conceptos latinos y el complejo pero organizado sistema que Roma usa en su vasto territorio. Conociendo ese contexto, ya que vivió un tiempo en la ciudad, Pablo se enfoca a colocar un antes y un después en la vida de los filipenses. La ciudad de Filipos, como colonia, debía ser un ejemplo para la romanización del territorio, debido a que se encontraba en un lugar de cultura griega. Por lo tanto, la forma de vida romana de la ciudad y de sus habitantes permiten que la influencia del Estado mantenga su presencia. Aspectos como el honor, prestigio, estatus, eran puntos dominantes en la cultura grecorromana. La ciudadanía designaba al poseedor de derechos y deberes que lo definen en un marco de pertenencia comunitario. Aunque fue cambiando al paso del tiempo, se conservaba la tensión entre lo étnico, cultural, originario y el aspecto jurídico, político ulterior.
La expansión del territorio hasta convertirse en un imperio ocasionó que el origen de la ciudadanía, reducida a un grupo con vínculos gentilicios, como era al principio en Roma, pasara a uno nuevo de carácter político. Cicerón decía que aunque el vínculo de sangre, nación y lengua sea fuerte, era más fuerte aún el tener muchas cosas públicas en común: foro, templos, calles, leyes, etcétera, además de las costumbres y relaciones sociales, y por encima de todo, el vínculo de ser todos seres humanos. En una sociedad donde se distinguen ciudadanos y extranjeros, libres o esclavos, la obtención de la ciudadanía romana era un motivo de orgullo, sin importar el origen, la lengua o la confesión religiosa. El ciudadano participa activa y personalmente en la vida de la ciudad y en su organización político-militar. De tal modo que, viviendo fuera de Roma, adquiere y conserva privilegios que no todos tienen, y al mismo tiempo se une jurídica y políticamente con el emperador y el Estado romano. Para los chives de Filipos, además, tenían otros beneficios por vivir en una colonia con ius italicum, como ya mencionamos. En ese sentido, se puede entender la importancia de un lugar como el Fórum, porque era el centro político, administrativo y religioso de la ciudad. El de Filipos, del cual ahí tenemos una imagen del foro, se encontraba en el centro de la ciudad, y se ha encontrado que el primer edificio se remonta a la época de Claudio, el emperador Claudio, del 41 al 54 después de Cristo. Allí estaban lo que hoy se podía denominar las oficinas de gobierno, la curia, que era el lugar en donde el Senado se reunía, el tabularium, una oficina en donde se vigilaban los pesos y medidas del mercado y que servía como archivo, la basílica, que servía tal vez para la corte y todos los asuntos jurídicos, los templos para el culto al emperador y a Roma, además de pasillos, lugares de almacenamiento, cuartos que servían como tiendas y otros que no se saben para qué se usaban. De tal modo que el Fórum era un espacio público en donde los habitantes y sobre todo los ciudadanos romanos realizaban su vida política, social, comercial y religiosa, además de señalar la presencia de Roma en las ciudades de provincia. Desde la perspectiva religiosa, Roma permitía los cultos a otros dioses. Sin embargo, además de los dioses romanos, estaba el culto al emperador como parte de la religión oficial del Estado. Una característica que tenían las ciudades del oriente del Imperio Romano era que el culto al emperador era más fuerte que la parte occidental. Por otra parte, había otras referencias en la vida ordinaria para recordar quién era la máxima autoridad para el ciudadano: las monedas, las fiestas religiosas, los espectáculos, las inscripciones, etc. El César era la figura central de la integración social y de la consolidación política de todo el imperio. Roma, al paso del tiempo, fue dando a la ciudadanía romana un estatus que le permitía recibir derechos y sobresalir en el mundo de entonces. Por otra parte, el Imperio Romano podía seguir manteniendo sus territorios, conocedor de que mantiene vínculos fuertes de lealtad con sus súbditos, que se sienten protegidos por el mismo emperador. Pues ante esto, Pablo, ¿qué propone? El nuevo estado de Jesucristo. La respuesta de Pablo ante estas dos maneras de entender la pertenencia a un estado, étnica, religiosa, en el caso de los judeocristianos, y jurídica política por parte de Roma, es presentar un nuevo estado. En Filipos, como ciudad romanizada y en donde confluían muchas religiones, diversidad de etnias y de categorías entre personas, la aportación que Pablo propuso fue presentar a un judío crucificado y resucitado como Dios, y que vendría nuevamente para juzgar al mundo. Sin embargo, para que pueda entenderse su doctrina en un ambiente más pagano que judío,
Usaba algunas palabras adecuadas para su audiencia y a su vez también le servía para responder algunas diferencias con los judeocristianos. Este sería el caso de Filipenses 3:20. Usando palabras escogidas, Pablo resuelve problemas doctrinales y ayuda a la comunidad a no entrar en dudas, sino a continuar por el camino que les ha enseñado, motivándolos a perseverar. Con ello, respondía cómo pueden enfrentar a los enemigos de la cruz, que cita en 3:18, a los adversarios que había mencionado en 1:28, y a vivir en medio de una generación perversa y torcida, que mencionaba en 2:15. Por el bautismo, el cristiano adquiere una nueva pertenencia, ser de Cristo. Deja un mundo terrenal, incluyendo aspectos de vida social, para iniciar una nueva vida. Aunque en la carta no hay referencias directas al bautismo, implícitamente se refiere a los efectos recibidos al pedir a la comunidad que lleve el evangelio de Cristo con una vida ejemplar, en donde usa la palabra politeuste, traducido como una conducta ciudadana en 1:27, es decir, un comportamiento como corresponde a un ciudadano romano. Para los judaizantes, la ley de Moisés, la circuncisión y otras normas de conducta les hace pertenecer a Israel. Esa condición también les daba un estatus social y religioso entre ellos mismos. Frente a una identidad puesta en la pertenencia a una religión lícita como el judaísmo, mediante la circuncisión, el cristiano tiene su estado en el cielo, en la Jerusalén de arriba, como mencionaría Pablo en Gálatas 4:26. Por otra parte, si hubiera una duda en relación a Jesús como Kyrios, Pablo lo presenta igual a Dios en 2:6, parte del conocido himno cristológico. No es un título, sino revela la identidad de la persona. Roma otorgaba la ciudadanía romana y varios de los filipenses lo eran por sus servicios al imperio, en el ejército, por la familia y por nacer en una colonia romana. Todos aprecian y saben lo que significa ser un ciudadano romano. Sin embargo, el que cree en Cristo y recibe el bautismo, recibe una nueva ciudadanía. Desde ese momento, el ciudadano de Cristo tiene un nuevo Señor y un nuevo Salvador. Por eso, la presencia de las palabras Señor y Salvador en 3:20b muestra la intención evangelizadora de Pablo de poner a Jesucristo los dos títulos que se usaban para los dioses y para los soberanos. Es más bien para indicar que el cristiano pertenece a Jesucristo. El título que le da a Cristo como Kyrios en la carta ha sido mencionado previamente en 2:9 al 11, cuando el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Cristo Jesús es Señor. La continua repetición en la carta del término es para recordar a la comunidad que aunque el emperador se le llama Señor, se le adora en su templo dedicado a su persona como Dios y que representa el poder del imperio sobre todos los súbditos, ahora ese honor se le otorga a Jesucristo. Por su parte, sotera en Filipenses se le considera la referencia más antigua en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo como consumador escatológico. Usando un término social y jurídico muy conocido como politeuma, Pablo realiza un contraste entre lo mundano y celestial, es decir, entre lo efímero y lo duradero. El que pertenece a Cristo se diferencia de los que se preocupan de las cosas terrenales, como buscar la categoría de ciudadano romano, o en el caso de los judaizantes, centrarse en rituales humanos como la circuncisión. El cristiano está en una situación nueva porque ya pertenece al estado de Jesucristo, que se encuentra en los cielos desde aquí en la tierra, pero recibirá la plenitud hasta la parusía. En 3:21. Lo que Pablo escribe es que con el bautismo se recibe una ciudadanía mejor que la romana y cada uno mientras llega a la parusía cumplirá sus deberes correspondientes con su ciudad y ante el Estado. Es decir, la relación política y jurídica con el Estado se mantiene.
La diferencia está en lo religioso. El cristiano tiene a otro señor. Por lo tanto, ya no puede dar culto al emperador, a diferencia de otros santuarios en donde también se le adora. Aunque la carta a los filipenses fue escrita antes de las persecuciones imperiales, es difícil saber qué consecuencias le ocasionaron a la comunidad e integrantes proclamar estos aspectos y ponerlos en práctica, sobre todo cuando ya no se participa en todos los actos públicos, ni se acude a los santuarios de los dioses, y cuando ya no se acude al templo oficial en el fórum para agradecer al emperador por la paz romana. Ahora, acerca de la segunda parte, de donde se habla acerca de la venida de Jesús, solamente algunos puntos. Ya este es un tema que era un poquito extenso, nada más algunas puntualizaciones haré, ¿no? Los cristianos no aspiran a lo terreno, sino a ser miembros de la comunidad celestial. En una perspectiva escatológica, el creyente está gobernado desde los cielos por aquel que se encuentra ahí, elevado por Dios al rango de Señor. Entonces Jesucristo dejará su morada celestial para venir a la tierra, objeto de la espera anhelante de los creyentes, que marca en nuestra cita pues el verbo apegdejómeta. Estos fijan su mirada espiritual y regulan su acción en conformidad con esa autoridad que se ejerce desde el mundo de Dios, al contrario de los que se fijan, al contrario, de los que solo se fijan en lo terrenal. En ese sentido de la parusía, Filipenses 3:20 está en relación con el versículo siguiente, 21, en donde la obra de la salvación se presenta con el aspecto de la transformación del cuerpo mortal, en la que Cristo comunica al hombre su propia gloria, haciéndolo semejante en forma a su propio cuerpo. Es la plena y perfecta solidaridad con Cristo glorioso. Esto se hará con el poder que tiene para someter todas las cosas a sí mismo. Por ello, politeuma sirve para designar ambas realidades. La comunidad terrestre no está completa hasta que se una a la comunidad celestial. Era un término que lo podían entender tanto los judeocristianos como los cristianos gentiles, incluso en esta perspectiva trascendente. Sin embargo, los que pertenecen al estado del cielo deben mostrar con su conducta ciudadana desde ahora que son de Cristo. La carta a los filipenses tiene otra alusión a la parusía en 3:12-14 y en la frase día de Cristo, que aparece en varias citas. De algún modo, la preocupación por los que piensen de otro modo o que hayan perdido esta motivación escatológica y se preocupen solo por las cosas de la tierra, puede indicar que algunos de la comunidad cristiana están dudando de la parusía o que estén regresando a prácticas del pasado. Queda un aspecto más que Pablo considera necesario escribirle a esta comunidad tan querida para él, porque se confunden con las enseñanzas de los judeocristianos que intentan no perder su fe en la urbe romanizada y que además ya tienen problemas internos con un posible conflicto entre Evodia y Síntique, que nos menciona en 4:2. Ya no son únicamente problemas externos, sino también al interior de la comunidad. En nuestra cita de 3:20 aparece el pronombre gemón en la frase de 3:20a, que además de énfasis el pronombre personal y de unir al versículo 21, donde aparece también, refuerza el sentido de la imitación que va a proponer Pablo, ya que se incluye a sí mismo. En la carta a los filipenses hay otras citas en donde él habla de imitar su ejemplo. Y en 3:17, en donde vuelve a utilizar este pronombre nosotros, y en 4:9. La imitación de su persona que Pablo propone es el hábil manejo que hace de esa doble pertenencia a dos estados, a Israel como judío y ciudadano romano por su familia. Acerca de la veracidad de la ciudadanía romana de Pablo, en donde hay posturas a favor o en contra, no se profundizará pues en este estudio. Hago el comentario rápido, ¿no? En las cartas, Pablo habla acerca de su pasado judío, pero no nos habla directamente de su ciudadanía romana. Lo conocemos por Hechos de los Apóstoles. Entonces, pues sería un tema que pues sería ya fuera de este análisis, ¿verdad?
Yo voy a manejar pues ciertamente la parte de la tradición que menciona Pablo Ciudadano. En la carta les he explicado que siendo de Cristo puede estar sometido al Estado romano al estar en la prisión, pero eso no le impide seguir evangelizando. Además, eso suscita que el evangelio siga anunciándose por otros más, unos por amor, otros por envidia y rivalidad, eso nos dicen 1, 14, 18, y eso le alegra. Por otra parte, habiendo pertenecido al pueblo de la alianza como judío fariseo, ahora ha dejado esa condición de preocuparse por las cosas de la carne, porque lo considera una pérdida por causa de Cristo. De ahí es donde pues tiene la famosa frase, ¿verdad? Todo lo considero una basura, un estiércol por causa de Cristo. Ahora que es de Cristo, este nuevo estado al que pertenece está por encima de los otros dos. Las anteriores siempre seguirán en su persona toda su vida, pero ya no les da tanta importancia que hagan que por esa preocupación se olvide de lo que en verdad es lo importante en la vida presente y futura. Por ello, coloca al final de la carta aquello que aprendieron y recibieron de mí, que vieron y oyeron de mí, pónganlo en práctica y el Dios de la paz estará en ustedes. Por ello, Pablo considera que con otros más es considerado entre los ciudadanos del cielo. Por consiguiente, los que se preocupan por lo mundano y efímero, los que ponen su confianza en sus fuerzas humanas, en sus méritos y títulos, son enemigos de la cruz de Cristo y su final es la perdición, que son los dos versículos anteriores a 3:20, en 3:18 y 19, incluso Pablo dice, veo con lágrimas pues esta situación, y es ese contexto un poquito anterior a nuestra cita de 3:20. Por lo tanto, el que quiera pertenecer a Topoliteuma en Uranois tendrá que mantenerse firme en la fe, aun con las dificultades de relaciones humanas que esto acarrea, porque los verdaderos valores están en lo espiritual divino y no en lo material humano. Conclusión. Filipos muestra muchos aspectos de la vida urbana en las ciudades romanas de las provincias en el siglo I después de Cristo. Una colonia romana pensada para ser un ejemplo de lo que Roma podía hacer en tierras extranjeras, mostrando una faceta de organización y diseño como urbe política, administrativa y religiosa. Una ciudad que aunque no era tan grande como otras, tenía algo que la distinguía, la ius Italica. Su colocación en la geografía de Macedonia le permitía ser una ciudad cosmopolita, orgullo para sus habitantes. La influencia de las corrientes filosóficas griegas prevaleció al paso de los siglos aún bajo dominio romano. Las ideas fluían de un extremo a otro del imperio y de alguna manera el cristianismo tenía contacto con ellas. Los habitantes de Filipos las conocían como San Pablo. El apóstol de los gentiles además tenía cultura judía y helenista que utilizaba y manejaba en las formas literarias y vocabulario, pero las adapta a su audiencia para que el evangelio llegara de una mejor manera. Lo interesante es descubrir que Politeuma en Uranois tiene un cierto parecido con las planteadas por las filosofías griegas en el vocabulario, como en el planteamiento de una comunidad universal, en donde no hay barreras culturales, aunque los matices no sean los mismos. Tomando en cuenta que la presencia judía no era numerosa, Pablo encuentra un lugar más helenizado, por lo que adaptar el evangelio y organizar una comunidad a la idiosincrasia de la gente fue una gran labor. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar el camino como cristianos y con la ausencia de Pablo, llegaron otras ideas cristianas llevadas por los judeocristianos. ¿Cómo se enteraron de que había cristianos en Filipos? Eso permite ver el movimiento de personas y cómo las ideas de todos los temas posibles llegaban a la ciudad, además de los problemas que se suscitaron por este motivo. De este modo se encontraron las dificultades de los cristianos filipenses para manejar y resolver los problemas étnicos religiosos cuando llegaron los judeocristianos, como los jurídicos políticos acerca de la pertenencia a Roma y de su influencia como estado gobernante para la ciudad.
A eso se enfrentaba la comunidad cristiana y que seguramente ocasionaba divergencias entre sus integrantes y entre sus líderes. Esas dificultades no son distintas a las que otras comunidades fundadas por Pablo experimentaron y que son semejantes en algunos aspectos a lo que se enfrentan, si no todos los cristianos, se podría decir que la gran mayoría. Lo que las hace distintas, además de las personas involucradas, es la realidad de cada lugar. El análisis de 3:20 en el contexto de la carta permitió conocer que las palabras fueran escogidas porque le permitían a Pablo no solo conocer los problemas, sino también ofrecer respuestas para el contexto social y religioso en que vivían los filipenses. Les recuerda que al ser de Cristo, deben saber distinguir entre unas cosas y otras, entre lo valioso y lo que es efímero, entre lo importante y lo superfluo. Por eso, al recordar que ya forman una politeuma, como había muchas asociaciones voluntarias parecidas en Filipos, los anima para que su vida cotidiana no sea la misma, sea como la de Pablo y otros que dan su vida día a día por Jesucristo, Salvador y Señor. Aunque no se abundó en la teología escatológica de Pablo, las referencias a la segunda venida de Cristo las referencias a la segunda venida de Cristo presentes en 3:20 permitió encontrar el aliciente espiritual que requiere la comunidad para continuar la espera del que transformará todas las cosas con alegría a pesar del entorno hostil a la fe. La carta a los filipenses mantiene un lenguaje de amistad y de cordialidad, pero permite ver la férrea defensa de la fe que hace Pablo cuando recibe las noticias de su comunidad benefactora y sabe que algunos se van diluyendo en el mundo urbano romano y otros se marean con las ideas novedosas de otros cristianos, dejándose llevar por otros caminos. No escatima calificativos fuertes para unos y otros. Hoy, en el mundo globalizado, en donde las ideas fluyen con una rapidez asombrosa, se encuentra una situación en donde la fe es cuestionada de muchas maneras, es absorbida por la vida citadina y en donde se proclaman otros valores superiores e importantes. La cantidad de información falsa y verdadera convive sin que exista un verdadero juicio racional y que ocasiona confusión, lo que ha ocasionado que surja una palabra nueva llamada infodemia. ¿Quién dice la verdad? El escenario actual de pandemia también ha propiciado que algunos fieles quedan más al bloguero o a su movimiento espiritual que a los obispos. Es de llamar la atención que el Papa Francisco habla de acudir a vacunarse, pero no es escuchado. La frágil línea de política y religión no siempre queda clara para los fieles y para los mismos consagrados. ¿Hasta dónde se puede hablar o mejor callar? Sabiendo que tanto una declaración como al tomar una decisión, no siempre quedarán todos conformes y con el Estado al acecho de cualquier desliz o provocación. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones de sombras, hay muy buenas luces. Laicos y consagrados que día a día intentan vivir su fe con respeto y piedad. De muchas instituciones que tratan de construir una sociedad más justa. De hombres y mujeres que se encomiendan a Dios y salen a trabajar aún con riesgo para su vida o para su salud. A pesar de la situación de encierro que las circunstancias de la pandemia obligan a permanecer en el hogar, la Iglesia continúa su misión de llevar el Evangelio, aprovechando la tecnología actual y el entusiasmo de laicos y consagrados. Por ello, la actualidad de Filipenses 3:20 vuelve a recordar a los que sean de Jesucristo a seguir adelante con firmeza y alegría, porque se pertenece a la ciudadanía del cielo, al estado del Señor y Salvador, esperando su próxima venida. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Valoramos y agradecemos mucho tu ponencia y qué bonito es sentirnos como ciudadanos del cielo siendo pues, unos pobres terrestres aquí en la tierra. Pero abrimos el micrófono para todos aquellos que quieran participar y comentar lo que Rodrigo nos ha compartido. Está abierto el micrófono y pueden participar libremente.
Quienes gusten participar, ya está habilitada la opción para que ustedes mismos habiliten sus micrófonos, así que adelante. Sí, si quieres, Hola, hola, muy Marco. buenas tardes. Sí, Marco Rivera. Muchas gracias, Padre Rodrigo, Muy adelante. por la exposición. Y un tema que pensaba y en relación con la última exposición de la jornada matutina, era el tema de la identidad, ¿no? Si algo identifica al católico es precisamente la universalidad o la unidad en la diversidad, ¿no? Y era eso, no sé qué tanto puede encontrarse en relación, pues que San Pablo invite a mirar al cielo antes que ver propiamente de dónde somos, ¿no? No sé, me ponía a pensar en eso y me ponía a meditar y le agradezco pues esta exposición y me hacía pensar en eso, ¿no? La unidad de la iglesia en la diversidad de los orígenes, pensando precisamente en los orígenes del cristianismo. Muchas gracias, Padre Rodrigo. Gracias, Marcos, muchas gracias. Sí, muy amable. Padre Rodrigo, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, María. ¿Se me escucha? Sí, María, te escuchamos. No voy a volver a pensar en Filipenses de la misma manera a partir de hoy. Y algo que tengo que recordar todas las mañanas cuando me levante es que mi casa es el cielo. Y le agradezco mucho que nos lo recuerde o que me lo recuerde porque de repente se nos olvida. Estamos demasiado en este mundo material. Gracias, Padre Rodrigo. gracias, María, muchas gracias. Sí, es un texto realmente muy alentador, ¿no? Y a todos nos recuerda esa parte, ¿no? Y sí era difícil para ese tiempo, aunque estaban las deidades, etcétera, pero el hecho de la pertenencia tan fuerte al imperio, al César, incluso la misma ciudad, ¿verdad? En el caso de Filipos, ¿no? Era su ciudad, ¿no? Se sentían orgullosos. Y el hecho que Pablo les dijera, pues es que eso ya no cuenta, ¿verdad? Ya no es importante ni la ciudad, ni ser ciudadano romano, ni el César. Hay otras cosas más importantes. Entonces, romper precisamente ese molde, ese esquema, presentar algo completamente diferente y más porque era, pues hasta cierto punto algo que no se podía ni ver ni tocar, ¿no? O sea, el César, pues estaba ahí su estatua, estaba ahí la ciudad, pero una ciudad del cielo, un Jesucristo resucitado, pues quedaba un poquito así en algo difícil de palpar, ¿no? Y es donde tiene que entrar la fe tan intensa, ¿no? O sea, es una mirada de fe, realmente, ¿no? Entonces, incluso cuando los judeocristianos, y creo que es una de las fuertes pleitos que tiene San Pablo, no solo en Filipenses, en Corintios y Gálatas, ni qué decir, ¿verdad? Pues era eso, ¿no? Que les presentaban quizá algo un poquito más fácil de palpar, de tocar, de sentirse, ¿no? Y aunque la comunidad cristiana pues tenía valores fuertes de la solidaridad, de la caridad y todo, pero
pues estaban inmersos en el mundo, ¿verdad? Esa era la parte, esa es la parte difícil, ¿no? Yo creo que todos los que vivimos en ciudades y grandes ciudades, pues tendemos un poquito, no solo los laicos y los consagrados, de como que perdernos en el mundo, ¿no? Entonces como que Pablo recordar, momento, a ver, calma, ¿verdad? No es así. A ver, piensen y todo, pues les presenta y les recuerda algo que él les había enseñado, ¿no? Y que pues permanentemente también los tenemos que recordar. Muchas gracias, María. Santiago, ¿quieres participar? Activa tu micrófono. Sí, ya está. Gracias, Padre Rodrigo. Agradezco los detalles de su exposición, sobre todo para los análisis que en ocasiones hace uno en los grupos. Su final, su conclusión, mejor dicho, motivante y esperanzadora. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Muy amable. Raúl Lugo, también activa tu micrófono y adelante. Sí, gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta visita al texto de Filipenses. Yo tengo algunos problemitas en el sentido de que me parece que siempre la relación entre las comunidades cristianas de los inicios y el Estado, el imperio, fueron, digamos, difíciles, conflictivas en algunos momentos. Y aunque la escritura de la carta digamos, es muy temprano en relación con las grandes persecuciones que se desatarían hacia los finales del siglo, pues muestra ya esta preocupación de qué tipo de relación. Me gustaría mucho que, por ejemplo, está la primera carta de San Pedro en el capítulo 2, versículos del 11 al 17, en donde se trata exactamente el mismo tema, y la posición de la primera de Pedro es: obedezcan al rey, al emperador, y qué razones hay para obedecer, etcétera. Este tipo de conflictualidad me parece que es muy interesante, y te agradezco mucho que nos hayas permitido mirar este asunto del politeuma desde esta perspectiva. Y pienso que a lo mejor en otro tipo de ámbitos sería muy interesante profundizar en cómo esta especie de figura de Pablo, de un estado, una ciudad en el cielo, pudo haber sido también como motivación para algunas experiencias extrañas que pueden haber habido en la historia, en la Edad Media y también en épocas más recientes, digamos, de constituciones de personas que, sin constituir un Estado independiente, digamos, piensan que la experiencia de la vida cristiana podía ser, digamos, una especie de Estado dentro del Estado, ¿no? Eso creo que sería muy interesante ver si algo de este texto de Filipenses sirvió de inspiración, por ejemplo, para el establecimiento de los primeros ejercicios de monacato, que era un poco así, esta tendencia de separarse del Estado, qué tipo de relaciones establecer. Sí, creo que has dado muchas sugerencias en tu acercamiento, y quiero agradecerte mucho eso. Gracias, Raúl. Sí, efectivamente, cuando yo estaba revisando la carta, ¿no? Y yo me hacía esa misma pregunta, ¿no? Cuando Pablo les decía, ya el emperador ya no va a ser su Señor y Salvador, sino va a ser Cristo. Entonces, aunque no sepamos cuántos de la comunidad sean ya ciudadanos o cuántos están muy cercanos, bueno, ¿qué les representaba eso para ellos, ¿no? Como neocristianos, ¿no? ¿Qué conflictos, incluso hasta sociales, ¿no? De hecho, en el estudio yo pude ver que cuando Pablo se refiere incluso adelante en el capítulo 1, viven en una generación malvada y perversa. Hace como que una reinterpretación de aquel, del pueblo que se encontraba en una situación parecida, ¿no? Entonces, hablaba un poquito que ya tal vez incluso había algunos problemas de los cristianos, pues con la gente que a lo mejor les hacía lo que hoy llamamos bullying, ¿no? Se burlaban de ellos, etcétera, aunque no sabemos exactamente qué tanto, ¿no? En esa época, ¿no? Y ciertamente, aunque la carta no tiene todavía las persecuciones imperiales, sí empieza como que yo hasta lo pensaba, es como una frágil línea que está a punto de romperse, ¿no? Porque podía malinterpretarse.
O sea, aunque ciertamente es una presentación más religiosa, pero cómo separar, ¿verdad? Y es lo difícil, lo que ponía a la conclusión, la frágil línea entre lo político y religioso no está tan mezclado. ¿Cómo separarlo? Y yo creo que eso no todos lo tenían tan claro, no era tan fácil de entender, y por eso las persecuciones muchas veces eran una traición al César, al emperador, ¿no? Porque esa parte política como que no era fácil, ¿no? Y sí, sería muy interesante ver, ¿no? Qué tanto esta carta influyó en los siglos posteriores, ¿no? En esa parte fue una comunidad del cielo, una comunidad como que aparte, independiente, ¿verdad? Sí, sí se abren muchas puertas de estudio. Gracias, Raúl. José Manuel, José Martín. Bien. Sí, buenas tardes. Gracias, Padre Rodrigo. Yo también, pues, reconozco tu trabajo y toda esta bella exposición, pero me interesaría, hemos oído que Pablo recibió prácticamente solo de los filipenses ayuda material. Entonces tampoco pensaríamos tal vez en un espiritualismo fuera de realidad, de una comunidad tal vez, según hemos entendido, de muchos veteranos de guerra. Entonces, esa relación con la ayuda material, o sea, nos hace pensar que no se trata tampoco de una fuga de realidades, ¿no? Y no sé por qué no recibió ayuda de otros, y esto lo destaca mucho, ¿no? Y por último, me hubiera gustado un poquito alguna referencia al himno de la sincatábasis, ¿no? El vaciamiento de Jesús, que creo que es una pieza fundamental en la carta mencionada. Gracias, Martín. Un gusto saludarte. Hacía mucho tiempo que no te veíamos. Sí, efectivamente, sí, cierto. En el fondo, ¿verdad? Y es algo que pues sí, también quedaría el centro en Cristo del himno, el famoso himno cristológico, ¿no? Del capítulo 2. Yo nada más puse algunas referencias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando termina diciendo Cristo, Jesús es Señor y Salvador, Jesucristo es Señor y Salvador, lo puse como unas referencias más en la línea que yo manejaba, ¿no? Pero sí es cierto que también dentro de esa parte del dejar, ¿verdad? De pertenecer al Estado romano o de distanciarse un poco de la postura de los judeocristianos, si hubiera tal vez incluso esa parte de Cristo, ¿verdad? El Cristo que se humilla, que se abaja, ¿no? Sí, ciertamente, quizá en el fondo habría esa parte también, ¿no? De decir, bueno, esto no se hace así nada más por hacerlo, ¿no? Sino hay una relación con Cristo, ¿no? Hay una parte que pudiera tocarse, ¿no? En el fondo, cuando Pablo incluso habla de imitarlo en la misma carta, las 3 veces que habla acerca de imíteme, pues porque habla también de esa parte que él pues experimenta, ¿no? Esos sufrimientos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que veo con lágrimas esta situación, pero aún estoy con alegría, incluso habla incluso de esa posibilidad de morir, ¿verdad? A lo mejor voy a morir, pero quiero estar con ustedes. Entonces, es una situación donde el Pablo mismo está pasando por momentos pues difíciles, ¿no? En un encierro, que incluso no se sabe si sea el final o sea todavía anterior, uno de los encierros que hubo, ¿no? Y sí, ciertamente él, como dice Pablo, ¿no? Todo lo que antes era para mí importante, así meritorio, pues ahorita ya pues prácticamente cero, ¿no? No nos sirve para nada, ¿no? Entonces ahí también en el fondo una cierta parte de lo que comentas, ¿no? Del humillarse, del rebajarse por imitación del Cristo, ¿verdad? Que vino y se abajó y luego fue exaltado. ¿Sí? Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro que quiera participar? Bueno, pues nuevamente te agradecemos, Rodrigo, por estas luces que nos has dado y también pues esta reflexión que has suscitado en nosotros entre esa aspiración a ser ciudadanos del cielo
y esta lucha constante que siendo de la tierra, pues también tendemos ahí en ese jalarnos a la tierra y en ese aspirar hacia el cielo. Muchas gracias, Rodrigo, y que estés muy bien. Gracias, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.